cosas de China que no me gustaban tanto, de gente no tan acogedora, no tan sonriente, pero dije, bueno, yo era de China, apenas conocía más que las películas de Zhang Yimou y Wong Kar-wai y poco más, y dije, bueno, pues venga, pues vámonos a China. Y entonces, pues en el año 2002 me fui a China, estuve un mes y medio, 2 meses cruzando el país, o sea, entré por Pekín, bajé a Shanghái y luego crucé todo el país hasta llegar a la frontera con Pakistán, hasta la provincia de Urumqi de Xinjiang, la provincia musulmana, y entonces a la vuelta hice un cuaderno, ¿veis? Que podéis ver aquí las reproducciones, que también lo he traído físicamente. Es curioso porque de este cuaderno luego el que quiera lo puede ojear. Este cuaderno está hecho, pues en aquel momento yo tenía un laboratorio de blanco y negro, y entonces son copias varitadas, pegadas una contra otra, ¿veis? Simplemente pegando una contra otra con cinta doble cara, pues me hice lo que yo el tipo de libro que podía hacer en aquel momento, que es algo manual, hecho por mí mismo. Tenía también fotos verticales, que bueno, igual muchos de los que estáis aquí habéis pasado alguna vez por un laboratorio en blanco y negro. Entonces esto es un único papel. Entonces esto se expone esta parte del papel, se guarda en un sobre negro, se enciende la luz, se cambia el negativo, se expone esta parte, ¿vale? Y así podía hacer, pues eso, las verticales. Y era lo que en aquel momento, pues el tipo de libro que podía hacer. O sea, yo muy desde el principio era un enamorado de los libros de fotografía, de los objetos fotográficos, o sea, el valor que tiene esto, ¿no? frente a los contactos, frente a los archivos en un ordenador, que eso no es nada. Sin embargo, es esto que yo he podido conservar, que puedo seguir enseñando, que puedo decir, mira, me he ido de viaje a China 2 meses y he hecho esto. No quiero que veas nada más, solo esto. Y esto tiene una secuencia que yo he puesto. Y bueno, pues hice 2 ejemplares de este libro porque uno de ellos me lo premiaron en el concurso de Linhu, me dieron un accesi por este cuaderno. Entonces se expuso aquí en Madrid y luego empezó a itinerar por España. Yo me quedé con mi ejemplar y el otro empezó a itinerar por España. Y me acuerdo que la primera sede de la itinerancia era en Ponferrada. Pues allí robaron el libro. O sea que hay alguien, probablemente en Ponferrada o en León, que tiene uno igual que este, que imagino que no puede enseñar a nadie, igual por las noches, enciende la luz, lo mira. A mí me encantaría encontrar a esa persona, no va a pasar nada, pero me gustaría conocerle y decir, joder, por fin encuentro al que robó mi libro. Igual, pero sí, robaron este libro. Entonces, bueno, luego si queréis lo podéis ojear, que es bonito ver. Si quieres la proyección ya quitamos la luz. Ah, vale, sí, venga, podemos quitar la luz, que así se van a ver mejor las fotos. Sí. Se van a ver, ya veréis. Vale, entonces, bueno, pues eso, yo hice este libro, entonces al volver de China yo ya me olvidé de lo de ingeniero agrónomo y empecé a trabajar con Luis Asín. Yo conocía a Luis Asín de algún concurso fotográfico y empecé de asistente con él y ya me olvidé de todo lo de la ingeniería y hasta hoy, ¿no? Que sigo trabajando de fotógrafo. Y con Luis. Y con Luis, es verdad, curiosamente al volver de China ahora estoy en trabajo con Luis, pero de otra forma, ya no de asistente, sino como formando un equipo de fotógrafos. Entonces, bueno, pues después de aquel viaje, yo la verdad es que no me quedaron muchas ganas de volver a China, no sé, vine, pues eso, después de un viaje de 2 meses, casi 2 meses, cansado, pero al poco tiempo me volvió a entrar un poco el veneno de China, y entonces, esta vez sí que fui a una zona concreta, ya viendo lo que me había interesado, una cierta oscuridad, un cierto caos, pues ya dije, vale, yo ya sé lo que necesito ciudades grandes, ya no quiero paisaje, o no quiero por lo menos paisaje rural, eso no me interesa, sino que quiero algo muy urbano, muy caótico, con mucha vida. Y entonces eso lo encontré en Chongqing y la zona de la presa de las 3 Gargantas, que es la presa más grande del mundo. Entonces había inundado un montón de ciudades, desplazado mucha gente, y entonces yo dije, este caos es perfecto. Entonces me fui
un mes de agosto a una de las zonas más calurosas de China, que es Chongqing. Bueno, las ciudades más calurosas de China son Chongqing y Wuhan. O sea que, entonces yo a Chongqing recuerdo que me fui un mes en agosto, durante el día no podía salir a la calle, durante el día lo pasaba en el hotel y luego, salía muy temprano, sobre las 5 de la mañana, hacía fotos como entre las 5 y las 8 de la mañana, luego ya el calor era insoportable y volvía a salir a las 6 de la tarde. Y podía estar hasta las 3, hasta las 4 de la madrugada haciendo fotos. También, una de las cosas que a mí me llamaron la atención de China es la seguridad del país, ¿no? Que para mí, que me gusta hacer fotografía nocturna y perderme por cualquier lado, era el sitio perfecto. Yo no tenía que preocuparme por estar en una zona en la que estaban tirando edificios a martillazos a las 3 de la mañana, porque me pudiera pasar algo, yo sabía que no me iba a pasar nada. Entonces, a la vuelta de aquel viaje, hice otro libro. Este no lo... Sí, perdona, si podemos encender la luz un momento, y así os lo enseño. Pues esto vuelve a ser otro libro hecho por mí, también con copias marcadas, pero esta vez, ¿veis? Bueno, yo me construí una estructura aquí de cartulina, un fuelle, y entonces, pues eso, simplemente pegando las fotos, yo me hice este librito. Pero este librito tiene una peculiaridad, y es que se despliega, se puede exponer. Mira, Enrique, si quieres coger... ¿Veis? Eso es como un acordeón que se puede exponer. De hecho, se expuso en las oficinas de Caltech, que tú conoces, pues se expuso en su momento. Simplemente con alfileres, lo pusimos en la pared, así como dobladito. Entonces es un libro de exposición, pero que también funciona como libro. ¿Veis? Por detrás son simplemente cartulinas con bisagras de tira, de cinta, y ya está, muy sencillito. Pues así me hice este librito. ¿Veis? Pues lo mismo, ¿no? O sea, gracias a que me hice esto y que lo he conservado, pues ahora os lo puedo enseñar, lo podéis coger vosotros después, lo podéis mirar. ¿Veis? Si yo no hubiera hecho esto en su momento, ahora no lo haría. Pero en cuanto llegué del viaje, pues empecé a darle vueltas a las fotos, a pensar qué podía hacer. Por eso yo a los que, siempre a la gente que, o alumnos o gente que me encuentro que hace fotos, le invito a hacerse sus propios libros. Ahora no necesitas hacerte copias en el laboratorio. De forma digital, tú puedes imprimir, encuadernar y hacerte otro tipo de libros. Pero se puede seguir haciendo estos libros. Bueno, pues esto fue en el 2003, y entonces luego seguí viajando por China. Todos los meses iba un mes, todos los años iba un mes o mes y pico, a veces lo dividía en dos viajes, pero bueno, seguía viajando. Hasta que en el 2005, creo que fue, viajé por primera vez a Wuhan, y bueno, ya me quedé enganchado con el lugar, y dije, bueno, ya no quiero ir a otro sitio, ya solo quiero seguir viniendo a esta ciudad. Entonces dio la casualidad de que mi profesora de chino aquí era de Wuhan. Entonces eso me abrió unas puertas que era muy difícil de abrir en otros sitios, ¿no? Que es el de que te presenten a alguien que diga, mira, estos son mis amigos, te pueden ayudar, o puedes ir a sus casas a hacerles fotos, o puedes ir con ellos. Pues eso para mí cambiaba totalmente el trabajo, porque durante todos estos años yo había ido aprendiendo chino, había ido rompiendo la distancia que me separaba de la gente de allí, porque sí, en un principio, pues eso, yo con estas fotos que habéis visto aquí, ¿no? Estas fotos oscuras, que yo no necesitaba hablar con nadie, yo simplemente vagaba por las calles y yo sin saber lo que ocurría allí, ni entender nada de por qué había gente quemando barcos a la orilla del río en plena madrugada, o destruyendo edificios a martillazos, ¿veis? Como aquí. No imaginaros mirar un edificio a martillazos, empezamos por arriba. Pues dices, yo qué sé, no sé ni por qué lo hacen, ni lo quiero entender, ni me importa, yo simplemente, pues eso, vagaba. Pero claro, esta fórmula se acaba agotando, ¿no? O sea, una vez que la has hecho 3, 4, 5 veces, dices, esto es insoportable, porque dices, yo ya necesito hablar con la gente, necesito comunicarme, necesito entender. Y para eso tenía que aprender chino, entonces empecé a aprender chino aquí, y luego ya cuando llegué a Wuhan,
ya decidí que lo mejor era irme a vivir a Wuhan, aprender chino de verdad y centrarme en esa ciudad. Entonces solicité una beca, la beca Ángel, para irme un año a vivir a Wuhan. Entonces me gustaría leeros cuál era mi idea, la idea que yo presenté para la beca, porque con eso vais a entender bien lo que viene después de cómo evoluciona el proyecto, ¿no? Entonces yo decía, no es muy largo, Wuhan se define como una megaurbe. Wuhan vive un movimiento constante. Wuhan se halla en el auge de una agresiva transformación. Wuhan es idiomáticamente incomprensible y culturalmente inabarcable. Wuhan está a unos 14.000 kilómetros de mi vida. He estado en Wuhan en contadas ocasiones y siempre de forma transitoria, pero cada vez que la he visitado, la agitación, la falta de referentes y la incomunicación me ha llevado al aislamiento, y el aislamiento a la desorientación. No sabía muy bien dónde estaba ni qué dirección seguía. Entonces simplemente vagaba física y fotográficamente. Nunca me ha interesado este lugar como una ciudad exótica del mundo. Acepto mi incapacidad para entenderla y describirla. Tampoco lo pretendo. Ahora entiendo que Wuhan es mi odisea personal. Aquí me permito sentirme confuso, nubilado, miedoso, aturdido, alucinado y aprensivo. Es el territorio idóneo para dejar emerger lo más vulnerable que hay en mí, y que en el acto de fotografiar me convierte en un buscador de respuestas a dos cuestiones básicas: quién soy y por qué estoy aquí. No hay nada en el exotismo que me ofrezca una respuesta. Lo que me interesa es lo semejante y lo normal en un lugar extraño. Y para ello necesito establecer una experiencia más íntima y más intensa con él. Es el único modo de acceder a las personas y provocar esos encuentros excepcionales en los que a partir de los otros uno se descubre a sí mismo. Por ello he decidido no viajar más a Wuhan. He decidido habitarla. ¿Vale? Vamos a ver.
bueno, pues esto es Wuhan, imaginaros, ¿no? Qué sitio. Bueno, pues así, para seguir un poco con la historia del proyecto, si queréis hacer alguna pregunta en algún momento, no hace falta que esperéis al final, ¿eh? Cualquier cosa sobre el libro, las fotos, la ciudad, lo que queráis, encantado de que me interrumpáis cuando lo necesitéis. Pues bueno, lo que os estaba contando, llegué a Wuhan en noviembre del 2007, pues cargado con un montón de carretes en blanco y negro, que era lo que usaba entonces, unos tanques de revelado para poderme revelar los rollos que iba haciendo y un escáner plano para poder ir haciendo planchas de contactos para poder ver cómo evolucionaba el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son parte de las fotos que hay en el libro, que más o menos, bueno, siguen un poco la línea de lo que había estado haciendo hasta entonces, ¿no? El tipo de fotografía y de imágenes. Quizá hay más fotos de día, porque, bueno, también necesitaba contarlo todo, no me podía limitar solo a la noche. Pero bueno, el resto de fotos sí que más o menos era una línea similar a lo que había estado haciendo antes. Ocurre una cosa, claro, cuando tú tienes previsto vivir un año en una ciudad y pues lo único que tienes para contar lo que estás haciendo son tus fotos, el tema del blanco y negro y de estas imágenes se me hacía un poco largo, es decir, que si yo tenía que esperar un año para decir lo que estaba haciendo, para compartir con mis amigos, con mi familia, lo que yo estaba viviendo allí, pues se me hacía muy cuesta arriba. Entonces ya desde el principio noté que necesitaba algo más inmediato. Y para eso lo que tuve que hacer fue recurrir a las fotos digitales. Llevaba una cámara digital también, y entonces pues empecé a hacer otras cosas. Como por ejemplo esta historia, que son lo que en el libro se recoge en los desplegables, luego se abrirá el libro, pues en el desplegable hay unas historias en color que eran las que yo enviaba a la gente que había dejado en España por mail, pues a los 40 o 50 amigos, familiares, etcétera, que tenía aquí, pues yo les enviaba un mail con un pequeño texto y estas fotos. Entonces, por ejemplo, esta fue la primera serie que hice cuando llegué allí, que se llamaba Casa Nueva, y es que al llegar mi casera no tenía preparada aún el piso donde iba a vivir, y entonces dijo, mira, como mi madre se ha ido al pueblo unos días, quédate a vivir en su casa mientras yo te arreglo el sitio donde vas a vivir, procura no tocar mucho las cosas, riégale las plantas y ya está. Entonces cuando llegué entré a casa de una señora mayor que no estaba, que estaba la marca en el sofá donde se sentaba a ver la tele, estaban las pegaduras de la fruta en la mesa todavía, o sea, parecía que se había ido 5 minutos antes de entrar yo. Estaba su tele tapada con su visillo, tal, la máquina de coser. Bueno, en cierta forma me recordaba un poco a la casa de aquí de mi abuela, vamos, del pueblo. Falta la foto de Pablo. Claro, su reloj, bueno, su colcha de siempre feliz, la foto con el marido, ella era viuda, hasta tenía sus salsas de picante en el frigorífico. Las salsas de picante no pueden faltar en ningún frigorífico de Wuhan. Y bueno, pues esto, imaginaros, ¿no? De repente yo envío esto aquí a España y la gente dice, ¿pero esto qué es? O sea, esto no son tus fotos, o sea, estas fotos no son en blanco y negro, no están movidas, no son oscuras, no pareces tú, no parece Jorquera. Incluso a mí me sorprendió, ¿no? También por eso os quería leer el statement de lo que yo quería hacer en la beca, ¿no? Que yo estaba abierto a lo que pudiera ocurrir, pero yo nunca pensé que fotográficamente iba a suceder esto, que iba a acabar haciendo algo completamente distinto, pero por la pura necesidad de contar, de compartir, pues eso, de acortar lo que decíamos antes, ¿no? En este caso era acortar la distancia que me separaba de España y de mi gente, pues empecé a hacer estas cosas y bueno, continué haciéndolo, ¿no? Entonces os voy a enseñar la segunda serie que hice y ahora os explico lo que es, a ver si sin que yo diga nada.
gentlemen, good afternoon. I'm very glad to stand here and give you a short speech. Today my topic is depression. It is very likely that every single person will experience depression at some point in their life. A single name appeared in her mind. She opened the door with an uncertain hope, but only found the postman standing in the door to vanish in that uncertainty. Hi, David. Since when did you start ringing the doorbell? Words flew out of her mouth without her own consent. Ever since I was a kid, in my childhood, I would ring the bell at my Christian. 基督徒，基督教的。Christian. Christian. Do you recall the night before Christmas 4 years ago when I took you in my lap in the kitchen by stove, and you told me you would forever like to sit there and rest your head on my shoulder? Now it is better surety in my heart that if you knew what I have seen and done, it would I can't bear your knife anymore. I can't bear your knife anymore. I'm scared to death. It's very rude to steal. It's very rude to steal. I have no time to spare. They never deal back to steals. Why steal? Bueno, pues ¿alguien sabe lo que están haciendo estos chicos aquí en estos bosques? Estudiar idiomas. Exactamente, están estudiando inglés. Estos son las universidades de Wuhan. Wuhan es una ciudad con muchas universidades, es una ciudad universitaria con miles de estudiantes. Y entonces, cuando yo iba a clase por la mañana temprano, me llamaba la atención ver a los chicos leyendo libros, repitiendo una y otra vez textos en inglés, ¿no? Y entonces pues empecé a hacer esta serie, a grabarles a ellos el audio, les pedía que me dejaran grabarles mientras leían y hacerles fotos. Las fotos las hacía sin decirles nada, pero lo del audio sí que hablaba con ellos. Entonces esta serie de estudiantes chinos, daros cuenta que es una serie que yo no podría haber hecho si hubiera estado de paso por la ciudad o de viaje primero, porque lo hacen a primera hora de la mañana. Es difícil que si no vives allí, o sea, si no vives allí no vas a pasar por la universidad a las 7 o las 8 de la mañana a primera hora, que es cuando ellos aprovechan el fresco de la mañana para salir. Y sobre todo, ¿por qué, no? ¿Por qué utilizan este método? ¿Por qué salen por qué no leen los textos en la habitación, ¿no? Y es curioso porque el modelo de casi todo en China, donde ellos se miran es en Estados Unidos, da igual que sea la sanidad privada, que las universidades. Entonces, las universidades son campus, como en Estados Unidos, donde los estudiantes viven en dormitorios. Pero ¿qué ocurre con los dormitorios? Que están masificados, que hay 6, 8, 10 estudiantes en una habitación. Entonces, no pueden leer dentro de la habitación, evidentemente, porque molestarían al resto. Entonces, pues salen a los jardines del campus a leer y a repetir una y otra vez el texto. Entonces, de esta forma consiguen aprobar exámenes. Sí, muchos supongo que los aprobarán, pero no hablan nada de inglés. O sea, yo intentaba hablar con ellos en inglés y se bloqueaban. O sea, probablemente yo supiera mucho menos que ellos de gramática, pero no tenía miedo porque no había. Pero ellos utilizaban un método más bien basado en el método tradicional chino de memorización, el que pueden usar con los caracteres para aprender inglés, ¿no? Entonces, pues esta fue la segunda serie que envié a España. Y lo que os contaba de las series es que, así hablamos un poco del libro. Sí, si quieres, enciéndeme la luz. Eso es. Pues estas series, ¿veis? O sea, el libro tiene pues estas fotos en blanco y negro de la ciudad, de la visión de la ciudad, pero luego te encuentras con los desplegables que están integrados en el libro. O sea, que es decir, que si tú quieres no abrir el desplegable, pues no lo abres,
pero si te interesa, pues es una historia, una pequeña historia de estas series que os estoy presentando, donde está un texto en inglés y en chino, y dentro las fotografías. Y esto fue muy difícil de integrar en el diseño del libro, es decir, yo cuando fui al estudio de los diseñadores de Underbaum, lo que tenía muy claro es que quería hacer un libro en el que estuviera todo. Es decir, en el que estuviera blanco y negro, en el que estuviera color, en el que estuviera la visión de la ciudad, pero también mi experiencia personal como un extranjero viviendo en ese lugar, un extranjero al que le ha cambiado la vida por vivir allí. Entonces quería que estuviera todo. Entonces lo que ellos me propusieron fueron estos desplegables, que esto encarece mucho el libro, ¿vale? Porque tiene parte de manipulado manual. Y ahora os voy a explicar, ¿veis? Esta es otra de las series. Desde los dobleces hasta la hora de... Claro, el plegado es mecánico, pero aquí ocurre una cosa, que, fijaros, aquí hay una diferencia de altura por el número de desplegables, hay una diferencia de altura entre esta parte del libro y esta de aquí. Aquí es más alto que aquí. Entonces, cuando se prensa el libro para guillotinarlo, cuando se prensa, evidentemente la plancha es plana y entonces ejerce más fuerza aquí que aquí. Y lo que ocurría era que los desplegables marcaban todo el libro. O sea, aquí hacían un surco, pero que no solo estaba aquí, aquí, porque esa plancha ejerce tanta presión que se marcaba todo el libro. Entonces, manualmente, tuvieron que meter unas hojitas de cartón aquí, ¿vale? Eso es, una cartibana para salvar esta diferencia de altura. Esos son 8 desplegables por 1000 libros. 1000 libros en los que hay que meter y sacar manualmente esas tiritas de cartón. Por eso yo antes, cuando he abierto un libro para Enrique, para la Real, lo he revisado, porque a veces te encuentras todavía una de esas tiritas de cartón, que son de otra publicación, que tenían allí y guillotinaron a la medida exacta. Es decir, no puede ser ni más grande ni más pequeña, porque si la cartulina se corta aquí, la propia cartulina va a marcar. Digo gramaje. Claro, entonces tiene que ser de la misma exactamente para salvar esta... Entonces, bueno, si alguien compra el libro, puede ser que se encuentre una tira de cartón y diga, ¿esto qué es? Igual hay gente que piensa que es un marcapágina o que es parte de la historia, o no sé. Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué lo has hecho concretamente en inglés y en chino? ¿Porque tenías idea de lanzarlo a un mercado, digamos, más internacional de España, que fuera...? También, claro, evidentemente en eso, el tema de la pandemia ha influido, que de eso hablaremos luego, de lo que supuso la pandemia para este libro, pero también porque eran los 2 idiomas que yo usaba en la ciudad. O sea, yo usaba el inglés para comunicarme o bien con los chinos o con amigos extranjeros que tenía, porque allí no hay españoles, en Wuhan prácticamente era el único español, había una colonia francesa, pero españoles muy pocos. Entonces eran los 2 idiomas que yo usaba. Allí eran... El tema de los desplegables y esto supuso cambiar de imprenta. O sea, esto lo ha hecho Rizzoli ha hecho un trabajo increíble, pero yo venía de otra imprenta, también de Madrid, que cuando me hizo el monstruo de prueba, en blanco, sin las fotos, me lo dio marcado entero. Me dijo, mira, mi encuadernador no tiene manera de solucionar esto. Por tanto, yo creo que lo mejor es que no lo hagas con nosotros y que buscas otra solución. Entonces yo fui a Rizzoli y ellos me dijeron, bueno, pues déjame que pruebe, voy a intentarlo. Entonces Rizzoli me hizo un monstruo igual, pero que estaba impecable. O sea, que cuando me lo dio no tenía ni una sola marca. Y aquí no hay nada. O sea, es que no hay nada. O sea, imaginaros esto con una raya aquí, que tú te pongas a ver fotos y tengas una raya aquí, pues no puede ser. Entonces eso fue un hándicap, un obstáculo, eso encareció el libro, todo el proceso, pero bueno. Un libro es una aventura larga y que surgen todo tipo de problemas y por donde menos lo esperas pueden surgir inconvenientes que a veces son tan graves que te hagan abandonar el libro. Porque, es decir, los libros no es algo que estén sostenidos de una forma fuerte, sino que eres tú, que has conseguido un poco de financiación por aquí, otro poco por allí. Entonces, en cuanto ocurre algo como esto que pasó, que tuvimos que cambiar de imprenta en el último momento, pues todo se tambalea, ¿no? Y eso, hasta que no haces un libro como este, evidentemente si haces
Igual si haces un librito sencillo, baratito, pues bueno, pues es más fácil. Pero claro, yo no quería hacer eso después de haber vivido 9 años en Wuhan. Yo quería hacer el libro que lo recogiera todo y bueno, yo creo que ha merecido la pena el esfuerzo y que ha salido bien. Sobre todo eso por el apoyo de la Fundación Azcona, porque la fábrica desde el principio apoyó el proyecto, es decir, la fábrica no paga libros, pero si tú consigues que la fábrica esté detrás de tu libro, es más fácil conseguir financiación. Es decir, yo se lo ofrecí a otras editoriales y me dijeron, vale, nosotros no pagamos el libro, pero es que tampoco nos interesa meternos en esto. Y la fábrica sí que pudo pagar una pequeña parte y se metió. Entonces yo, con el apoyo de la fábrica, fui a la Fundación Azcona y les dije, mira, es que tengo la fábrica aquí que lo quiere publicar. Entonces así ellos dijeron, vale, pues nosotros también. Nosotros de esta forma sí que entramos. A ver qué tenemos por aquí. Sí. ¿De cuántas fotografías cuando hiciste el libro? De miles de fotos, claro. Hombre, en carretes creo que de blanco y negro podían ser, no eran muchos tampoco, debían ser unos 300 rollos o por ahí, pero luego también había toda la parte digital, había también algo de color en analógico, o sea que había mucho material. Era complejo. La edición la hicimos entre Eduardo Navio y yo. O sea, Eduardo vio todos los contactos desde el principio. Evidentemente es complicado encontrar a alguien que quiera ver todos los contactos contigo, pero fue muy importante porque, aunque ya había pasado mucho tiempo desde que había salido de Wuhan, habían pasado unos años y tenía distancia, la visión de alguien completamente extraño al proyecto es fundamental y eso me ayudó mucho. Bueno, pues esto que acabamos de ver era un vídeo que grabé en una sala de conciertos. En Wuhan pasa una cosa curiosa y es que es conocida como la ciudad del punk en China. Hay bastantes bandas de punk, hay una escena y tal, y bueno, hay una sala de conciertos, un bar, por donde no solo tocan las bandas de Wuhan, sino que vienen pues cualquier banda china o banda pequeña, alternativa, que esté de gira por China, pasa por esta sala de conciertos. Entonces, era un sitio importante para mí, que yo ya conocía que yo ya había oído hablar de él antes de ir a la ciudad, y que visitaba, pues los 2 primeros años podía ir entre 2 y 3 veces por semana, siempre que había concierto estaba allí. Y entonces lo que hacía era que llevaba pues, una cámara compacta de película también, una Contax T3, con el flash y con unos cuantos carretes. Y entonces lo que hacía era que le ponía la distancia mínima de enfoque, que eran 40 o 45 centímetros, se lo fijaba. Entonces yo sabía que si las caras que tenían en toda aquella vorágine, empujones, saltos, gritos, sudor y diversión, si yo tenía una cara cerca, pues disparaba, ¿no? Entonces, claro, imaginaros, luego cambiar el rollo era toda una odisea, porque claro, aquello no paraba. Entonces yo muchas veces aprovechaba entre canción y canción, o si me pillaba en pleno lío, pues me agachaba, o sea, me agachaba al suelo, cambiaba el rollo corriendo y enseguida me volvía a poner de pie y volvía a estar allí saltando y gritando igual que ellos. Lo que os he dicho, ¿no? Es una ciudad universitaria, entonces la mayor parte son universitarios, que para ellos pasar por el box no era como para mí, que yo cogía, iba allí, luego cogía un taxi a mi casa y ya estaba. Ellos iban allí al concierto, cuando terminaba el concierto se tomaban unas cervezas y ya les habían cerrado la universidad. Y entonces se tenían que quedar toda la noche fuera de la universidad, era un auténtico acontecimiento para ellos ir a ver un concierto. Entonces lo que hacían es que
Después de aquí se iban a cenar algo y de ahí iban al karaoke a cantar y estaban unas horas y luego hacían un poco de tiempo y enseguida ya eran las 6 de la mañana, desayunaban y se iban al dormitorio a dormir. O sea que, y bueno, pues era un sitio con mucha energía, ¿no? Que a mí me agitaba también, ¿no? Porque claro, yo estaba en esta aventura fotográfica que también era de mucha presión y mucha exigencia para mí, imaginaros, ¿no? O sea, dejas tu vida en el sitio, tu trabajo, y te vas a una ciudad tú solo a cumplir tu sueño, a cumplir una tarea difícil, también, que era difícil, no es que lo pasara bien todo el tiempo. Entonces, bueno, a mí aquel lugar me cargaba de energía, me agitaba, y muchas veces cuando yo veía a esas bandas dándolo todo y lo que transmitían, decía, bueno, ¿estaré yo consiguiendo algo parecido? ¿Lo conseguiré con mis fotos? O sea que, y todo eso me cargaba mucho a mí también, ¿no? Y esta es otra de las historias, ¿no? Esto es otro de los desplegables que están en el libro, la historia de esta sala de conciertos. ¿Queréis preguntar algo más? ¿Alguna cosa que queráis saber? ¿Qué queréis saber del libro? ¿El índice del libro es cronológico como tal o ha sido No. por lo que veo? ¿No? Sí, se ha ido mezclando, o sea, sobre todo los desplegables no son cronológicos. No, tenían más que ver con el ritmo que marcaban las fotos en blanco y negro y cómo se intercalaban esas... Que eso es una narrativa... Eso es. Es una narrativa, o sea, la edición final y la narrativa, Anderbao ha tenido un papel muy importante en esto. O sea, yo... No digo que son los mejores, pero son los mejores. Claro, y además yo estoy feliz y contento de haber delegado esa parte. O sea, no me importa que solo hayan hecho ellos. Hay gente que dice, bueno, pero siendo un proyecto tan personal y es tu libro, ¿por qué no lo has hecho tú? Bueno, ¿por qué lo voy a hacer yo, no? Y ellos lo pueden ver, ellos están haciendo esto cada día. Y además Edu fue compañero tuyo en una foto y... Claro, Edu también, pero no... O sea, no solo Edu, porque Edu fue más en la selección y luego en la parte técnica de preimpresión y tal, pero en la parte de secuenciación y de selección final de últimas imágenes, ahí fue Anderbao. Ahí fue Anderbao el que, evidentemente con nuestra guión, se cambiaron cosas, se hicieron, bueno, pero su papel fue fundamental y estoy, vamos, feliz. También es un estudio de diseño que como mejor trabajes de esta forma, es decir, si tú delegas mucho, si tú les dejas hacer Anderbao, yo creo que lo mejor no es ir allí con un libro cerrado y decirle, mira, hazme la cubierta y ponme la tipografía. Entonces no estás aprovechando a lo mejor claro, su fuerte, que es el de la secuenciación. Oye, la persona que te ayudó a seleccionar descubrió fotos que tú no habías descubierto. Eduardo Nave, sí, muchas, claro. Sí, no, y viéndolas, o sea, viéndolas. Además, nosotros teníamos, o sea, en el momento de la selección simplemente dijimos, o sea, nos olvidamos de estilo, de tipo de foto, nos da igual que sea día, noche, que parezca de distintos fotógrafos. Simplemente, si algo nos llama la atención, lo marcamos, ¿vale? Entonces marcamos, seleccionamos y luego ya en una segunda vuelta ya sí que íbamos depurando. Pero de esta forma pudieron entrar fotos, nuestras fotos de día que se alejan un poco de mi estilo, ¿no? Que a lo mejor yo, pues esta misma. O sea, fotos que parecen más clásicas o más... Esto sí que puede ser mucho lo que yo siempre había hecho, pero hay otras muchas que no. Pues esas también las seleccionamos. Y luego en el libro han encajado perfectamente, o sea, no ha pasado nada por tener estas fotos de día, ¿veis? Fotos como esta. Pues simplemente que nos llamaba la atención, pues nosotros lo seleccionábamos y luego ya veíamos qué pasaba. Y a Anderbao le dimos una selección muy amplia de imágenes para que ellos pudieran hacer la selección final. Perdona, una curiosidad. Sí. En la serie anterior, Sí. ¿esto lo has expuesto en Lens antes justo de la pandemia? Eso es, claro. Esto se... Justo, es que recuerdo haber estado allí, Claro. Y luego miro todo y dije, ¿qué es esto? Claro, cuando esto Y ahora, cuando esto se expuso en Lens fue en enero, febrero, antes de que nos confinaran. Sí. Entonces, en aquel momento en Wuhan ya les habían confinado. Entonces, yo me acuerdo que cuando se inauguró, aparte que fue como una exposición de Wuhan al principio, cuando me fui a Wuhan la gente me decía, ¿qué es eso de Wuhan? ¿Dónde está? Y claro, cuando hicimos la exposición ya todo el mundo había oído hablar de Wuhan.
Y en aquel momento me acuerdo que la gente me preguntaba, oye, ¿y la familia de tu mujer allí en Wuhan? ¿Cómo es eso de, o sea, cómo aguantan metidos en casa todo el día? Porque aquí ya sabíamos que los habían encerrado, ¿no? No nos imaginábamos que muy poco tiempo después nosotros íbamos a pasar por lo mismo. Es verdad que allí su confinamiento no fue como el nuestro, allí su confinamiento no había ni paseo del perro, ni Mercadona, ni nada. O sea, así, allí durante los 70 y pico días creo que estuvieron confinados, no pusieron un pie en la calle, nadie, o sea, nadie. O sea, salvo los servicios sanitarios, la gente que repartía comida, etcétera, allí nadie iba al supermercado a comprar comida ni nada que se le pareciera. Entonces, ¿Y bueno, para hacer deporte desde que les gusta hacer al aire libre? pues en casa no había deporte al aire libre, no había nada al aire Ese que libre. hace en grupo a veces, nada. Nada, no había nada, ni había mascotas, ni nada, ningún tipo de... no. Entonces, bueno, pues sí, ha sido... Y antes hablábamos de cómo el virus allí no ha desaparecido, o sea, nosotros no hemos vuelto a Wuhan, porque antes de la pandemia, yo llevo en Madrid desde el 2016, eso es. Entonces, los años antes de la pandemia, nosotros íbamos en verano a ver a la familia de mi mujer, pero desde la pandemia no podemos ir, pero ni hemos podido ir este verano pasado, ni creemos que vayamos a poder ir el verano que viene. China sigue cerrada al extranjero, al turismo, a los viajes de negocio, no se puede hacer nada de eso. Hasta hace poco tiempo, hasta hace creo que un mes, cualquiera que fuera de otro país tenía que estar 2 semanas confinado, una semana en un hotel pagado por ti, una semana pagada por ti, y otra semana en casa con una cámara de vigilancia en la puerta para asegurarse que no salieras. Imaginaros, ¿quién va a viajar a China para estar 2 semanas encerrado? Y luego, ¿qué te queda? O sea, no. Pero es que han sucedido bastantes casos de en esas 2 semanas dar positivo. Y como des positivo, entonces ya se acabó. O sea, ha habido gente, me acuerdo que mi mujer leyó en las noticias, un tipo de Estados Unidos que dio positivo, lo encerraron en un hospital, siguió dando positivo, pasó el tiempo, vuelta a Estados Unidos, no salió del hospital. Entonces, claro, o sea, es impensable viajar a China. Sí, pueden venir, pero a la vuelta a China vuelven a tener confinamiento. Ahora lo están rebajando, ahora ya están en una semana. Ahora están en una semana, pero igualmente. Luego podemos hablar más cosas del libro. Si queréis preguntar cuánto cuesta hacer un libro como este, os lo digo. ¿Quién paga el libro? Os lo digo también. ¿Cuánto paga cada parte? O sea, que no hay problema. Bueno, hasta cierto punto. Hay de sudor y lágrimas y dinero. Exactamente, y dinero. Porque claro, los libros de fotografía no los pagan las editoriales de fotografía, ¿vale? Eso no, salvo que seas Alberto García Lich, Emma Roth o Cristina García Modelo, pues sí, evidentemente a ellos les pagan los libros, no se los van a pagar ellos. Pero el resto, o nos los pagamos nosotros, o buscas a alguien que te los pague, pues como busqué yo a la Fundación Azcona, o cualquier otra fundación, institución, etc. Y los libros de fotografía no son especialmente baratos. Ya os imagináis que no es como hacer una novela. Entonces, bueno, si queréis preguntar algo sobre eso, yo también lo cuento. Pero bueno, hablando de mi mujer y de la familia en China, la primera vez que vino Gingina a España, o sea, que ella quería venir cuando ya estábamos saliendo, éramos novios, entonces ella quería venir a España de turismo, quería venir de viaje, pero claro, sus padres no les gustaba que estuviéramos juntos, o sea, sus padres no aprobaban la relación, aquí lo cuento, por 3 razones fundamentales. La primera, por ser extranjero, es decir, si su hija se va a ir con un extranjero, pues va a pasar lo que ha pasado, que su hija se ha venido a España conmigo, que ella, como todos los de su edad, son hijos únicos, con lo cual van a perder a su hija. Vale, primer problema. Segundo problema, la diferencia de edad. Yo soy 15 años mayor que ella, pues eso también. Y el tercer problema es que yo no estoy forrado, que no tengo muchos medios económicos, porque a lo mejor si tienen muchos medios económicos, pues los otros dos dicen, bueno, pues venga, se suavizan un poco. Entonces, ella quería venir a España, pero no le podía decir a sus padres que quería venir conmigo. Entonces les dijo que venía con un amigo. Pues yo me quedé
venir a España con una amiga. Entonces, antes de salir de Wuhan, hice unas fotos, que al final fue una básicamente, de ella con su amiga, ¿vale? Para luego con Photoshop, es decir, las silueteé, ¿lo veis? Las borré a ella, las puse en negro, y entonces luego lo que hicimos desde España fue con Photoshop poner a ella y a su amiga en los sitios en los que iban a visitar para enseñarle a dónde iban a ir, por dónde estaban pasando. ¿Veis? Entonces está aquí en VG, Mallorca, la Sagrada Familia. ¿Veis? No se las mandamos todas, pero bueno, la Puerta de Alcalá, los Sanfermines. ¿Veis? Claro, vino en julio, como no iban a ir a los Sanfermines. Entonces están aquí, ¿veis? Están ahí, ¿veis? O sea que por todos estos sitios pasaron, evidentemente. Como Amelie. ¿Eh? Me recuerdo la película de Amelie, de Nani. Claro, o esta la de... Argo se llamaba, la película esta de que cuando la crisis de los rehenes en Irán inventan una historia que era completamente ficticia y engañan a... Pues nosotros hicimos un poco eso, una historia que nos inventamos. Entonces hay una cosa curiosa de todas estas dificultades cuando haces un libro.